Hola, soy Antonio Rosique. Hoy en Vidas Apasionantes tenemos por delante un encuentro fascinante, una charla con un personaje imperdible dentro de la historia del fútbol, Jorge Valdano. Sin embargo, en esta ocasión abordaremos a Valdano desde un ángulo muy distinto. Sí, porque no conforme con triunfar en el fútbol, Valdano decidió meter ese juego dentro de otro juego, un juego más grande y más viejo, el de la literatura. Porque Jorge Valdano es quien es gracias a sus goles, sí, pero yo diría también que Valdano es quien es gracias a todo lo que ha escrito y más aún a todo lo que ha leído. Con ustedes, Valdano y los libros. ¡Vamos! Jorge ataque por derecha. Va picando Ricardo Yuste. Acompaña Maradona. Toca para Diego. Acompaña Enrique. Toca para Enrique. ¡Vamos, Enrique! Va por luchar por izquierda. Toca hacia adentro para Valdano. Ataca Valdano. Explota el gol. Hablamos de ese primer contacto que tú puedas recordar con la literatura o con los libros o con la lectura. Nací en un pueblo en donde no había ni biblioteca. De mi casa faltó mi padre cuando yo era niño, de manera que no he tenido grandes modelos. Pero teniendo 14 o 15 años, y marco esa frontera porque ya a los 15 o 16 yo ya me fui a Rosario a jugar al fútbol, y fue antes de esa marcha, me llegó a las manos una colección de Salvat. Recuerdo que el primer libro era el de Dorian Gray, y bueno, a partir de ahí me empecé a sentir atraído por la lectura, a buscar libros más por el placer de entretenerme que por el placer de saber. Una lectura tira a otra lectura y siendo como soy un autodidacta, así de una manera muy desordenada, pues me fui haciendo de una cultura literaria, por decirlo de algún modo, un poco presuntuoso, ¿no? Claro. Me imagino que habrás empezado con revistas, que habrás empezado con el periodismo argentino, leyendo de fútbol. Así Sí, fue. sí, la revista El Gráfico, sí. Yo me iba a la peluquería toda la semana a cortarme el pelo porque ahí estaba la revista El Gráfico, ¿no? Y la leía de arriba abajo porque era mi vínculo con el fútbol profesional. Yo mi primer partido entre profesionales lo vi un año antes de jugar mi primer partido como profesional, ¿no? Con 17 años. Hasta entonces mi vínculo con ese mundo era la radio o era la lectura de los grandes periodistas de la época, porque la verdad es que eran muy buenos. Jorge Valdano es un fuera de serie porque ha mirado el fútbol desde los ángulos más distintos. Ha sido jugador, por supuesto, campeón del mundo aquí en México, ha sido entrenador, triunfó con el Real Madrid, director deportivo de la Casa Blanca del fútbol, comentarista y además escritor de fútbol. Y Jorge Valdano tiene, como tantos argentinos, un don para el lenguaje, pero no es solamente un rollero, es alguien que sabe contar historias, que tiene sentido del humor y que además asocia el fútbol con muchas formas de comportamiento. Esto le ha gustado mucho a él y especialmente en los últimos libros es en lo que está trabajando. O sea, cómo cualquier actividad humana tiene que ver con cosas que pasan en la cancha, cómo las posiciones de los jugadores tienen que ver con posiciones que tenemos en la vida. Me parece un tipo bárbaro, como decimos en Argentina, o sea, es espectacular él como persona, lo fue como jugador y lo es también como intelectual. Y son figuras necesarias, en el sentido de que a veces, no sé si ocurre en todo el mundo o en nuestros países latinoamericanos, creo que sí, al menos, tendemos a etiquetar y a encasillar mucho a la gente y los ámbitos. Entonces decimos, aquí va el mundo de las ideas, aquí va el mundo de las letras, aquí va el mundo del deporte y del fútbol. Y que haya gente que es capaz de cruzar de uno al otro haciendo bien las cosas y produciendo hechos estéticos interesantes, es lo que habilita que otros vengan después y lo hagan también. Y me parece que en los cruces es donde las cosas se enriquecen verdaderamente. Háblanos de los 11 poderes del líder, háblanos de este nuevo producto editorial que pones en el mercado. Bueno, los 11 poderes son como 11 recipientes en donde puedo meter historias, ideas, y de esa manera resulta más ordenado. Hay muchas vivencias que acompañan a conceptos que para mí son importantes en el liderazgo.
entendiendo el liderazgo como gente que influye en gente para hacer una sociedad mejor, o sea, un tipo de liderazgo más abierto, más participativo. La idea es que esto le sirva a una maestra, que le sirva a un padre, incluso para conectar con sus hijos a través de ese vehículo tan maravilloso que es el fútbol, ¿no? El fútbol tiene algo de cristal de aumento de la sociedad y por eso es un buen laboratorio para analizar aquello que moviliza al ser humano, por ejemplo, para ser más competitivo, ¿no? Es un gran escritor, eso, digo, y es suficiente. Uno después dice, pero este es Valdano. Dice, todavía uno lo ve corriendo ahí en la final con Alemania y dice, mejor todavía. Digo, porque siempre es lindo encontrar más riqueza de la que sospechábamos en la gente. Pero también cuando uno lo escucha analizar el fútbol, sin caer en barroquismos ni en cosas vulgares, bueno, es como es él verdaderamente. Y como te digo, me parece que es un hallazgo que pueda estar dedicándose a esto de dar también otra mirada sobre el fútbol en los medios, porque también es cierto que los medios a veces tienden a simplificar y con esas simplificaciones embrutecen algo que es muy complejo y merece que lo veamos así de complejo. Debo decir que encontré entrenadores que se espantaban cuando me veían leer. Les parecía que eso rompía la concentración que necesitaba el fútbol, ¿no? Y sin embargo, para mí resultaba una terapia. ¿A quién admirabas en aquellos años en Argentina como escritores o a quiénes leías? Ya en una etapa un poco más avanzada, una vez que ya pasaron los primeros libros y empiezas a escoger con más claridad. Bueno, digamos que en aquel momento fue el boom de la literatura latinoamericana, ¿no? Vargas Llosa, Cortázar, García Márquez, Mario Benedetti, Borges, aunque me cortaba más trabajo, lo empecé a disfrutar bastante más tarde. Bueno, era una literatura que me atraía mucho y como me fui a España con 19 años, también había una necesidad de compensar esa nostalgia con autores latinoamericanos y hasta con música que jamás había escuchado antes, por ejemplo el tango, ¿no? Que yo lo descubrí en España más que en Argentina. Te recuerdo, por ejemplo, en el libro de Sueños de Fútbol, alguna de las citas importantes del libro es, recuerdas un cuento de Mario Benedetti. A Benedetti fue un autor que escribió algo de fútbol. Sí, escribió unos cuentos maravillosos de fútbol, unos cuentos bueno, que cruzan la parte profesional con la personal, pero están muy bien equilibradas. Y fue de las primeras ficciones que yo leí sobre fútbol. Luego ya llegó el Negro Fontana Rosa y Saccheri, autores que dignificaron la literatura fantástica unida al fútbol, ¿no? Fontana Rosa tenía una extraordinaria capacidad para apoderarse del lenguaje del pueblo, ¿no? Nadie insultaba mejor que el Negro Fontana Rosa, como cada vez que escribía un cuento de hincha, un cuento de fútbol, y escribió muchos. Tenía un talento extraordinario para bajar lo simbólico al terreno de lo real, ¿no? Yo recuerdo un cuento maravilloso de un viajante de provincia que estaba en un bar acristalado, aburrido como una ostra a la hora de la siesta, mientras esperaba que abrieran los comercios a las 4 de la tarde, y de repente ve a un niño con una pelota y se sienta en un banco y pone la pelota en un banco, ¿no? Entonces, bueno, él va pensando en que si un niño argentino tiene una pelota entre las manos, todo funciona bien, todo está en orden, ¿no? Y el niño de pronto se levanta, lo voy a hacer corto, y se va, y se deja la pelota. Y se queda sobresaltado. ¿Cómo un niño argentino se va a olvidar la pelota, ¿no? Pero el niño llega a la esquina, se asoma otra vez la cabeza, silba, como si fuera un perro, y la pelota se baja del banco y lo sigue. Y aquello a mí me sobresaltó de una manera tremenda, porque
lo que contaba el negro Fontana Rosa de una manera fantástica es algo que está en el subconsciente de todos los niños argentinos, que la pelota te obedezca hasta ese punto, ¿no? Por eso queremos tanto a Maradona, porque hacía lo que le daba la gana con la pelota, ¿no? Y bueno, ahora da la sensación de que los intelectuales le han perdido el miedo al fútbol. Yo estoy muy contento por eso, ¿no? No he hecho las cuentas, pero mi impresión es que en los últimos 10 años se ha publicado más sobre fútbol que en los anteriores 100, ¿no? Hay un dinamismo en el tema editorial con respecto al fútbol muy grande, ¿no? Y está bien, a ver si nos ayudan a pensar en el fútbol. Alguna vez, conversando con Valdano, él decía una cosa que le parece triste, y es que él ganó todo con Argentina, fue campeón del mundo, y sin embargo esa selección nunca se reúne. Yo pensaba que se reunirían siempre en el aniversario de esa final contra Alemania, en la que él metió un gol, y ahí podrían año con año festejarse a sí mismos. Y curiosamente no lo hacen, y dice Valdano, bueno, es una tragedia que todos hayamos acabado peleados. Y yo creo que la escritura es una forma que tenemos de compensar cosas. Y Valdano la ha entendido así. Entonces, cuando él escribe de fútbol, como que trata de restituir, de restaurar eso que se ha perdido en la cancha, ese equipo glorioso que se desmembró. Y entonces trata de entender el fútbol como una posibilidad de asociaciones en donde lo que se está representando ahí son conductas humanas en donde unas pueden colaborar con otras, ¿no? Entonces, si bien pues ya no existe esa solidaridad con sus compañeros, él creo que la inventa un poco en lo que escribe de fútbol. Pero por favor, ¿quién me contaba que Valdano no aparecía en estos últimos partidos? ¡Vaya que apareció Jorge Valdano! Yo no sé si la literatura se está acercando o se está alejando de los futbolistas, ¿no? Sí, juegan ahora otros códigos, ¿no? A mí el fútbol me entró por la palabra y me da la sensación de que a la gente joven ya no, le entra por el televisor, sobre todo, por la imagen, ¿no? No soy un gran escritor, pero soy un gran lector. O sea, sé dónde está lo bueno y sé dónde está lo malo, ¿no? Y eso te lo da la gimnasia, haber leído toda la vida. Que buscaba placer mucho más que conocimiento. ¿Cuántas historias, cuántas metáforas, cuántas analogías seguirán brotando de la privilegiada mente de Jorge Valdano, de su memoria y de su sensibilidad? Jorge no solo tuvo la fortuna de jugar al lado de futbolistas brillantísimos como Maradona, también eligió fuera de las canchas a otros cracks. Nombres como Benedetti, Sábato, Fontana Rosa, Soriano Villoro le seguirán acompañando a lo largo de su vida. Jorge Valdano siempre ha ponderado el agradecimiento. Agradecimiento para los entrenadores que le enseñaron a jugar y para los escritores que le enseñaron a vivir. Y nosotros queremos agradecer por las facilidades otorgadas al Centro Cultural Elena Garro de Conaculta Educal, una librería de barrio a la que se puede acceder a pie o en bicicleta, ubicada en la Plaza de la Conchita. Yo soy Antonio Rosique. Hasta muy pronto.